Hashem Satai Tiftach Ufiagi Terateja. Bienvenidos a otro video de Talmud, de Torah. En este video va a ser un poco diferente a los que he puesto acá en el canal. Últimamente hemos estado aprendiendo acá Mesejet Berajot, el primer volumen del Talmud. Y en este video quiero compartir con ustedes que aprendamos juntos acá un tipo de Torah o como si fuese una disciplina dentro de la Torah completa que no usualmente la aprendemos en la sinagoga. No es, una cierta parte del conocimiento de la Torah que usualmente no la vamos a aprender viendo videos en YouTube o leyendo sitios de internet acerca de la parashá o acerca de lo que sea, Hasidut, lo que sea. Es un tipo de enseñanzas y aprendimiento que usualmente lo aprendemos en la yeshiva. Y acá estamos en el Mesejet Baba Batra. Es un Mesejet del Talmud que usualmente habla de las leyes de herencia, leyes monetarias, leyes entre vecinos, leyes de dinero. Y es una de las partes, aquí hay muchos principios que aprendemos de acá, que lo podemos aplicar en nuestra vida para decidir en el momento día a día qué está bien, qué está mal en la vida, qué es cacheo, qué no es cacheo, qué es considerado hacer negocios de buena fe y qué se considera hacer negocios de forma errónea y hasta cierto punto de forma que sea entonces robándole a los clientes. Más o menos es lo que está pasando acá en la subida. Esto vamos a ver ahora un ejemplo de lo que sería una sugía relativamente más complicada de lo que hemos visto hasta ahora en el Mesejet de Boajot. Así que empecemos. Estamos acá justo en el medio de una sugía en la página Tzadik Gimel, página 93 de Mesejet Baba Batra. Y los rabinos acá quieren discutir algo, quieren llegar como al fondo del problema que están tratando de discutir. Y antes de empezar, sí, nos vamos a referir a la Mishnah. Tenemos la Mishnah en el Talmud y tenemos la Gemara. La Mishnah es como la enseñanza, nos dan una enseñanza. Y los rabinos ahora quieren decir, pero aprendimos en otra enseñanza. Sí, aprendimos en otra enseñanza de otra manera. ¿Cómo está relacionada? Parece que como que las cosas acá no cuadran. ¿Cómo podemos cuadrar todas las opiniones? Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Así que antes de empezar acá nuestra sugya, vamos a ir a la página anterior, que en realidad serían la página anterior, Tzadik Bet, acá estamos en el principio del capítulo, a Mujeus Perot, y acá los rabinos nos van a enseñar una enseñanza y más o menos vamos a discutirlo un poco como para tratar de entender de qué nos están hablando acá nuestros rabinos. Así que empecemos. המוכר פירות לחברו או לחברו, וזרעם ולא צמחו, אפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותן. ¿Qué nos quieren decir acá? Tenemos un caso acá en donde una persona que se dedica a vender semillas o se dedica a vender frutas y vegetales, le vendió a un cliente unas semillas o unos vegetales. Acá no está tan claro exactamente qué fue lo que le vendió. Es posible que a lo mejor es una tienda que vende semillas que todas las semillas se comen. Es posible eso. Lo que quiere decir es, no sabemos en realidad si el cliente compró esas semillas para comérselas o para plantarlas en la tierra como para que crezcan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando compramos semillas para comer, ok, las compramos, las comimos, sabía más o menos buena, a lo mejor tenía un poquito de sal, perfecto, no pasó nada, fue buena compra para nosotros. Pero si compramos las semillas como para enterrarlas y plantarlas, ¿no? Y no crecen, entonces tenemos un problema, porque básicamente compramos algo que no nos sirve para nada. Así que más o menos de ahí estamos empezando con la sugya. Sigamos un segundo donde Rashbam. ¿Qué nos dice Rashbam? Amogeo Peirot. El Rashbam nos está tratando acá de
explicar un poco qué es lo que nos quieren decir estos rabinos. Acá en el medio, en el texto, que aquí mi highlighter no está funcionando bien, pero acá en el texto del medio tenemos el Talmud y a la parte acá derecha, en nuestro caso, tenemos uno de nuestros rabinos que nos trata de explicar el, el Talmud. En este caso tenemos al Rashbam. Rashbam fue o era el nieto de Rashi. Pueden buscarlo en Wikipedia, quién es Rashbam, quién es Rashi, allá tienen la información. Él nos va a explicar acá, nos va a tratar de explicar qué está pasando. המוכר פירות סתם ולא פירש אם לזריעה או אם לאכילה. Ok, cuando decimos acá, el que le vende semillas a el cliente y el cliente las planta y no creció nada de eso, nos estamos refiriendo en el caso de que el cliente no le dijo al vendedor para qué estaba comprando las semillas. Si ponemos una pausa ahí, es posible de, es posible entonces de decir que si un cliente le dice al negocio, al vendedor, estoy comprando esto para plantarlo y no crece nada después que lo plantó, es posible de que haya algo raro, es posible que estuviesen entonces expiradas las semillas y en ese caso el vendedor es como más o menos un poco de sentido común, que acá no estamos hablando de sentido común, pero es posible imaginarnos de que sí, el vendedor más o menos le debe de o dar semillas adicionales o devolver el dinero o algo, porque más o menos está claro de que lo que le vendió está bien, lo vendió, pero o mejor dicho, lo que compró el cliente lo compró como que para nada. No sacó nada de eso. Ok. Así que, ¿qué nos quiere decir acá nuestra Mishnah? Nos quiere decir, la mujer, el cliente que compra semilla y no dice para qué las está comprando, inclusive si está comprando semillas de pistán, que les voy a buscar acá un segundo cuál es la traducción de pistán. Así que tenemos acá eh, hebreo español, pistán, lino. Eh, ok, pish, pistán. em, no sé cómo hacemos acá unos que ven la foto. em, Lino, búsquenlo ustedes. Lino, aquí te veo la foto y es una semilla. Em, ok, afilo zera pistán, aún siendo la semilla de lino, el vendedor no le debe nada al cliente. ¿Por qué? Porque el vendedor va a poder decir en cualquier caso que el cliente le quiera abrir, el vendedor siempre le va a poder decir, no, usted a mí me dijo que las compró para comérselas. O, aún sin tener que decirle de que usted me dijo, porque a lo mejor se hace como una mentira, pero el vendedor, sin el cliente haberle dicho para qué está comprando la semilla, el vendedor siempre le va a poder decir, no, usted compró la semilla para comérsela. Usted no me dijo a mí que se la estaba comprando para plantarla. Usted la compró, no me dijo para qué, y al parecer que en realidad la compró para comérsela. Así que yo a usted no le debo dinero. Más o menos eso es lo que está diciendo nuestra Mishnah. Ok, así que más o menos podemos entender acá que si alguien le vende algo, ¿no? En este caso estamos utilizando el tema de las semillas, pero en realidad esto aplica como para muchas industrias. Si usted le vende algo a alguien y eso que vendió está defectuoso, hasta cierto punto usted tiene la responsabilidad de o devolver el dinero o de dar un producto nuevo, lo que sea. Hasta cierto punto usted sí tiene una responsabilidad en eso. Y eso es parte de hacer negocios de forma honesta. Y la persona que no hace negocios en forma honesta, entonces vende lo que sea, es su responsabilidad, encárguese usted y se queda con el dinero y no contesta el teléfono después, ¿no?
Ya ahí tenemos, esto es lo que la Torah nos viene a enseñar acá, de que debemos de exactamente, queremos ver exactamente el caso súper específico, como para, una vez que entendemos el caso súper específico, entonces podemos vivir nuestro día en día y todos los casos que se nos van a aparecer en nuestro día común van a ser mucho más fáciles y vamos a poder vivir básicamente una vida mucho más derecha, mucho más justa, haciéndole bien a las personas a nuestro alrededor. Ok, esa es la premisa acá de nuestra Mishnah y nuestra Mishnah continúa la última parte acá de Rabbi Shimon ben Gamliel, nuestro rabino Shimon ben Gamliel nos dice o le añade a la enseñanza, Zigonei Gina Sheinan Nehalim Chaya Bochrayutan. ¿Qué nos dice? Nos dice que las las semillas que solamente se utilizan para flores, para semillas que son de jardín, semillas que no se comen, ahí el vendedor siempre va a tener la responsabilidad sobre esas semillas, lo que quiere decir que entonces nos dice acá el Rashbam de Havei Mekach Ta'ud והרי הוא כעצים של זית ונמצא של שקמה, יין ונמצא חומץ. Entonces acá puede entonces el cliente decir, no, yo compré algo aquí de forma errónea. Lo que compré, quise comprar un arbolito de olivas y recibí un arbolito de otra especie. Traté de comprar una botella de vino y cuando la abrí me salió botella de vinagre. Yo compré lo que no era y por accidente, por favor, devuélveme el dinero. Acá nos dice el rabino que esa sería la ley en ese caso. Ok, este Mishnah nos sirve como para decir, acá tenemos un pedazo de ley. ¿Cómo entonces podemos entender la ley? ¿Cómo entonces le podemos enseñar la ley a las futuras generaciones? Acá entra entonces el Gemara, que eso es lo que tenemos aquí, la letra Gimel Mem, y la Gemara comienza acá. No vamos a cubrir esta Gemara hoy, pero sí vamos como a saltar unas cuantas páginas para llegar a nuestra subida, que era lo que queremos aprender hoy. Entonces saltamos acá un poco y venimos acá a Tzadik Gimel. Ok, así que acá empezamos con nuestras enseñanzas. Tashma. Vamos a aprender algo. Ok, ¿cuál es la enseñanza? Show Shenagach et apara. Sí tenemos el caso de un toro. Y el toro con sus cuernos eh, encuerna a la vaca y, ok, show Shenagach et apara ונמצא עוברה בצידה y encontramos a el bebé de la vaca muerto al lado de la vaca, o sea, como para entender un poco, hacer que sea un poco más claro, si tenemos un caso, estamos hablando acá de un caso totalmente, relativamente totalmente diferente a lo que nos dijo la Mishnah, ¿ok? Por eso es que en este video vamos a ver lo que es una sugya un poco más complicada, que hay acá un cierto elemento de hablar de cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que de verdad estamos hablando. Y vamos a ver a qué me refiero. Ok, así que tenemos acá, tenemos acá, queremos hablar ahora de un caso. ¿Cuál es el caso? Tenemos, em, yo como persona estaba caminando un día en el campo, a lo mejor en mi finca, y me doy cuenta, veo allá en el piso, ¿qué veo? Veo a una vaca muerta, ¿ok? Veo a una vaca muerta. Al lado de la vaca veo de que al parecer abortó. La vaca estaba embarazada y la vaca abortó al bebé, al baby, y el baby está muerto al lado de la vaca. Ok, de nuevo, tenemos la vaca muerta, al lado está el baby muerto. Ok, no solamente eso, pero la vaca podemos ver de forma definitiva de que la vaca tiene heridas de que el toro le ha dado y la ha matado. ¿Ok? Ese es el caso, eso es como que llegamos de pronto y vemos que hay un caso.
אוקיי, ואינו יודע אם עד שלא נגחה ילדה o אם מי שנגחה ילדה. Y podemos decir entonces que la realidad es, yo veo eso en el piso, sí. No sé si fue que de pronto la vaca estaba viviendo su vida feliz, viene el toro y le da el cuerno, la mata y por estar muriéndose, ahí es que el bebé sale y también sale muerto. En otras palabras, no sabemos si el bebé ha muerto también por causa del toro o, o si a lo mejor la vaca dio a luz, dio a luz o abortó por sí misma, sin tener nada que ver con el toro. Por sí misma, abortó al baby, el baby murió al lado de ella y por casualidad llegó un toro y le dio. Un evento no tiene que ver con el otro necesariamente. Que es la realidad, no tenemos la información, a lo mejor no tenemos cámaras en toda la finca para ver qué es lo que ha pasado. No sabemos 100% en realidad cómo fue la cosa. Sabemos que tenemos uno muerto al lado del otro y la realidad es que, que murió el baby porque el toro le dio a la mamá y la mamá ahí mismo abortó, o que la mamá abortó sola y después vino el toro y le dio a la mamá. Es posible ambas opciones. Ok, ¿qué hacemos en ese caso entonces? Lo que hacemos en ese caso entonces es, si sabemos cuál fue el toro, no sé, a lo mejor es una finca en un barrio pequeño, más o menos saben quién es el dueño del toro, más o menos se sabe qué fue, o sea, de quién es el toro. En ese caso, podemos entonces multar, podemos cobrarle al dueño del toro, Hatzinezek, podemos cobrarle si la vaca en el mercado vale, por decir, $1,000, le podemos cobrar al dueño del toro $500, una multa. Ahí usted le hizo un daño a su vecino, a la vaca de su vecino, y le debe ahora $500. אוקיי, חצי נזק לפרה, ורביע לוולד. O sea, que el dueño del toro le paga al dueño de la vaca $500, que sería la mitad del valor de la vaca, y también y usualmente, si supiésemos definitivamente de que el toro le dio a la vaca y por el golpe la vaca ahí muriéndose fue que abortó, entonces el dueño del toro debería de pagar también la mitad del valor del baby. En este caso, porque no sabemos en realidad qué fue lo que pasó, el dueño del toro paga el 25% del valor del baby. Más o menos esa es la ley. Tenemos que el toro mata a la vaca, no sabemos qué pasó con el baby, así que paga la mitad de lo que se supone que pagara. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que discutimos en unas cuantas páginas anteriores de esto, de que todo daño que haya, todo daño, y no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, lo dividimos entre las personas. Tenemos un caso en corte, el dueño de la vaca está haciendo el caso al dueño del toro, lo está demandando en la corte rabínica, no sabemos qué pasó. En ese caso, como no sabemos, eh, aunque el dueño en realidad le debe la mitad de lo que vale el baby, por no saber, no estamos seguros, dividimos esa mitad. O sea que sería 25% del valor del baby. Eso es lo que tenemos acá. רוב פרות מי שנגח ילדה משלם חצי נזק לפרה ורביע לוולד. Ok, eso es lo que tenemos hasta acá. O sea, como para resumir un poco, tenemos el caso de la vaca y que la encontramos muerta en el piso. Al lado está muerto el baby y sabemos quién fue el toro. No sabemos qué pasó. Así que el dueño del toro le debe al dueño de la vaca la mitad de lo que vale la vaca y un cuarto, o sea, un 25% de lo que vale el baby. Ok. Eh,
Ok, esa es como la enseñanza. Y ahora los rabinos quieren discutir, ok, pero ¿qué entendemos de eso? ¿Qué podemos entender de eso? Continuamos. Amai, ¿por qué decimos de que el dueño del toro debe solamente 25%? ¿Por qué no le cobramos todo? Leima, a lo mejor podemos asumir, esto es como una pregunta, deberíamos asumir que a lo mejor podemos asumir de que la mayoría de las vacas dan luz de forma natural y la mayoría de las vacas no pierden el bebé. Y por ser así, de que la mayoría de las vacas dan luz de forma natural, que podemos decir entonces, podemos decir entonces que estamos seguros de que por el toro fue que ella abortó al baby. O sea, la pregunta acá sería que si podemos asumir, em, podemos decir que por ser que la mayoría de las posibilidades o la posibilidad más probable, la causa más probable de la muerte del baby fue por el toro, ¿no? La pregunta sería que si podemos asumir eso, que si podemos asumir de que el bebé murió por, la pregunta es que si poder asumir de que la causa más probable sea de que el bebé murió por el toro, esa posibilidad, ¿es eso suficiente como para cobrarle al dueño del toro? Esa es la pregunta. O sea, no tenemos información de qué fue lo que pasó, pero queremos asumir cuál es la causa más probable. La pregunta es que si podemos cobrarle al dueño del toro y lo único que tenemos es la causa más probable es que fue el toro, pero no sabemos qué fue lo que pasó. Esa es la pregunta. Em, ¿Y qué nos responden nuestros rabinos? Nuestros rabinos nos responden muy interesantemente de que aun si aceptamos la causa probable, aun si decimos, tiene razón lo que dice y sí, la podemos aceptar, aun si aceptamos la causa probable, en este caso específicamente, eh, Atam, Mishum, de Mesapkalan, de Ikalemeima, en este caso específicamente, no podemos aceptar, no podemos cobrarle al dueño del toro todavía. ¿Por qué? כי כלמימה מכמה תביאו ביעתותא, וביעתותא הפילה, וכלמימה מאחורה עתה ומינגחה נגחה והפילה. Aún si aceptamos la causa probable, aún así tenemos duda de que si no sabemos si fue que el toro le dio con los cuernos, le dio a la vaca y entonces la vaca abortó, o que la vaca vio al toro de lejos, se asustó y al haberse asustado, ahí fue que abortó al baby. No sabemos. Y al no saber, Havei Mamon o Havei Mamon, Hamutal Besafek. Entonces, ese dinero del dinero que estamos hablando entre el dueño del toro que le debe al dueño de la vaca, ese dinero todavía estamos en duda. No sabemos exactamente si el dinero se lo debe pagar o no. Bejol mamón hamutal besafek holkim. Y tenemos, como dijimos, una ley que nos dicen que todo dinero que no sabemos 100% qué fue lo que pasó, lo dividimos entre las dos partes. Sí, aquí voy a hacer como que una pausa y vamos a tratar de explicar. Es la primera vez que lo voy a explicar. Me parece que lo vamos a explicar una o dos veces más en esta página. Pero lo que quiero decir es, quiero introducir acá de lo que nos está hablando la Gemara, no es de lo que nos está hablando la Gemara. Yo sé que es un poco raro eso, pero lo que nos está hablando la Gemara no nos está hablando de un toro y un dinero y una vaca. Eso no es lo que está hablando. Lo que nos está preguntando en realidad la Gemara acá es
causa probable es suficiente para cobrarle a alguien o no? Esa es la pregunta acá. Sigamos. En este caso, ¿cuál es la conclusión hasta ahora? No es de que la causa probable no es suficiente para cobrar. El asunto acá es diferente. El asunto acá es, aún si nos vamos por la causa probable, tenemos otro problema. O sea que todavía los rabinos no nos deciden si sí o si no podemos cobrar aparte de causa probable. Sigamos un poco. כן, אוקיי, בפסוק זה זכור מה מותר, בספק חולקים, לאמא. אוקיי, otro ejemplo, לאמא קטני. Veremos otro ejemplo, לאמא קטני, שור שהיה רועה ונמצא שור הרוג בצידו. Tenemos los rabinos entonces que nos dice, a lo mejor tenemos otro caso que se parece al caso del cual acabamos de hablar. ¿Cuál es el caso? שור שהיה רועה ונמצא שור הרוג בצידו. Tenemos un caso de un toro que está dándose la vuelta por la finca y encontramos a otro toro muerto en el piso. אף על פי שזה מנוגח וזה מועד ליגח, זה מנושך וזה מועד לישוך, אין אומרים בידוע שזה נגחו וזה נשקו. Aún siendo el toro que está vivo todavía, y ese toro ya como que es un toro que acá lo llaman toro muad, shor muad. Tenemos un concepto de que si nosotros tenemos un animal peligroso en nuestra propiedad, en nuestra finca, en nuestra casa, y ese toro, en este ejemplo, le hace daño a un vecino, una vez, dos veces, tercera vez a otro vecino, me parece que después de la tercera vez hay una forma para el Beit Din, para la corte de la área, decirle al dueño, usted, su toro está marcado, le estamos marcando el toro, o le estamos dando una advertencia a su toro. La próxima vez que su toro le haga daño a alguien, sepa que va a tener que pagar más, sepa que de ahora en adelante usted tiene que guardar, mantener el toro solamente dentro de su propiedad. Usted, si no tiene verja que encierre su propiedad, usted tiene que asegurar de que haya verja. Usted tiene que hacer todo lo que pueda ser posible para que su toro no le haga daño a nadie. Eso es la definición de lo que le llamamos a un toro moad, un toro regañado, si le podemos decir un toro regañado, un toro marcado. Así que en este caso tenemos una área de que tenemos un toro que ya está marcado, encontramos a otro toro muerto. Aún en ese caso, no podemos decir de que estamos seguros de que fue ese el toro que mató al otro. Aunque sí podemos decir de que es la causa probable. O sea, no, la causa más probable fue a lo mejor ese toro, pero aún así no podemos decir que de seguro fue él que mató al otro toro. Ok, ¿por qué nos dicen esto? Acá tenemos otro caso de que no vamos entonces no decidimos multas y daños monetarios basado en causa probable. Necesitamos evidencia. Causa probable no es suficiente. אביך אומר, גמל האוכר בין הגמלים, nos traen acá otro caso, como para terminar acá un poco, el caso inmediato que acabo de hablar ahora, del toro y el otro, el de los dos toros, allá podemos decir de que los rabinos no aceptan la causa probable, ok, ok, o la ley de la probabilidad de que tenemos un 90% que fue ese toro, eso ellos no lo aceptan. Nos traen ahora acá otro caso, Rabiaja ama Omer, nos dice acá nuestro rabino Rabiaja, Gamal Haugeu Ben Akmalim. Tenemos aquel caso de un camello que tenemos en el desierto, que tenemos en Israel también, unos cuantos, tenemos en la autopista, sí, en la autopista que va desde, más o menos desde el área de Jerusalén, Jericó, hasta
hay una autopista que llega hasta el sur, en Eilat, y pasa por el Mar Muerto. Allá hay unos cuantos sitios que podemos ver allá, camellos, ok. Pero em, tenemos aquí el caso de un camello. Augeo Ben Akbalim, el camello, augeo, la palabra augeo quiere decir un camello que está en su época em, de reproducción. Está un camello relativamente, la palabra augeo viene de la palabra caliente. El camello está un poco caliente, está buscando hembra para, ¿no? Para reproducirse. Em, ¿Y qué pasa? ונמצא גמל הרוג בצידו, y han encontrado en esa área donde andaba ese camello dentro de un grupo de otros camellos, encontraron un camello muerto en el piso. ¿Qué nos dicen nuestros rabinos en ese caso? En ese caso, בידוע שזה הורגו. Nos dicen nuestros rabinos que en ese caso estamos seguros de que fue ese camello que mató al otro. Porque hizo como que son un poco raro. En este caso, tenemos más o menos un caso acá de la causa probable. En este caso, el camello dicen de que sí es culpable. En el caso de los dos toros, el toro no es culpable. ¿Y por qué? A ver si podemos encontrar acá un poco Rashbam. Eh, aún sin entrar a Rashbam tanto, הנה, ונמצא ולא גרסינן על גב אוקיי, לא גרסינן ופירוש היה, sin entrar mucho acá, sí, el Rashbam, em, el caso del camello es un poco diferente porque sabemos de que cuando el camello está caliente, está buscando su oportunidad para reproducirse, em, se pelea con otros camellos, no solamente está ya, podemos como decir, el camello está en una situación que en esa situación de seguro que ahí va a matar a alguien, porque usualmente se pelean por la hembra. Y en este caso, encontraron a un camello muerto. O sea que ahí en ese caso pudiéramos decir de que sí, el camello, en el caso del camello, sí el dueño del otro camello le debe, pero en el caso del toro no. En realidad esto no es de lo que estamos hablando y van a ver de nuevo aquí, quiero introducir de nuevo de que no estamos hablando de dos camellos, no estamos hablando de dos toros, estamos todavía hablando, estamos dando otro ejemplo para tratar de decidir si nos vamos, si podemos definir la multa o el pagamiento que el dueño le debe al otro, si lo podemos decidir a partir de causa probable o no. Sí, ¿qué quieren decir los rabinos acá entonces? בצילו בידוע שזה הרגו, סברו הדירוג וחזקה כי עד הדיינין הוא. לימה רב דאמר כרב יחא ושמואל דאמר כתנא קמא. Así que entonces los rabinos hasta este punto tenemos varios, eh, la realidad es que no sé si son Mishnayot. En este caso tenemos un Mishnah de la página anterior. En este caso tenemos Tanu Rabanan, son más como Tosefta a lo mejor, o es más como Baraitot, que sí, más o menos tienen la misma, son de la misma categoría de como una Mishnah. Así que pudiésemos decir, aunque no en realidad es una Mishnah, pero pudiésemos decir que tenemos acá varios Mishnayot. Tenemos uno de que nos dice de que tenemos la vaca y el baby al lado, los dos muertos, no sabemos qué pasó, pagamos, el dueño le debe la mitad por la vaca y un cuarto por el baby. Ahí tenemos un caso. Otro caso es que tenemos dos toros, uno está vivo, otro está muerto. El vivo era un toro que ya estaba marcado, que es un toro que ya le habían dicho al dueño que lo tenía que tener encerrado ya en su finca. En ese caso, decimos de que no sabemos 100%, así que no podemos decir de que de seguro fue el que mató al otro. Y tenemos el tercer caso de los dos camellos o de un grupo de camellos y el camello que estaba caliente y estaba buscando para reproducirse, al parecer que fue él el que mató al otro camello que encontramos que estaba muerto allá. Tenemos tres casos acá. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos de estos tres casos? Una sugerencia es, Leima,
vamos a sugerir a ver qué podemos hacer con estos tres casos. Neima, Rav de Amor que viaja. Digamos entonces que Rav, que es uno de nuestros rabinos acá arriba, Rav nos está explicando cómo Rav viaja. Rav de nuestra, voy a ver acá un segundo Steinsaltz. Tenemos acá Rav, שנייה. Rav, que fue el rabino anterior, que nos dijo que no vamos a partir de la causa probable. No podemos decir que aunque haya un 95% probabilidad de que fuese él el que mató al otro toro, aún así no podemos cobrarle al dueño del otro toro. No, como que no sabemos en realidad. La pregunta acá sería, Leima Rav de Amar que Rav Aja. Podemos decir que si en ese caso ok, deja, voy a volver un poco hacia atrás. Rav, que tenemos acá Rav, que la realidad es que ahora mismo no lo voy a buscar si fue en esta página, en la página anterior, en el Steinsaltz acá, no me dice exactamente dónde es que está Rav. Sí me recuerdo que está por acá en una de estas páginas. Tenemos la opinión de Rav, que Rav nos explica de que sí, nos vamos a partir de la causa probable. Si no queremos ir a partir de la causa probable, podemos decir entonces que Rav, que fue el que nos enseñó esa cláusula, Rav está más o menos compartiendo la misma opinión con Rabiaja, que nos dice Rabiaja, Rabiaja es el que nos dice de los dos camellos, o un grupo de camellos, y que ahí aparece la mayoría de las probabilidades de que sí fue ese camello el que mató. Así que la pregunta sería, ¿por qué no decimos de que Rav, que nos dice de que nos vamos a partir de la causa probable, está de la misma opinión que Rabiaja, que nos dice que sí, que fue el camello específico. La probabilidad grande es que sí fue ese camello y sí le cobramos al dueño de ese camello. Y Ishmael, que nos dice de que no nos vamos a partir de la causa probable, de Ushmoel de Ama que está en la cama. Ushmoel, que nos dice de que los dos toros, no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Los dos toros él está a la misma opinión que Mo Tanakama. Tanakama fue el primero que nos dice de que no sabemos en realidad si fue que el baby de la vaca murió por el toro o no. Lo voy a leer de nuevo. והנה הוא זה, שם וכן לימה, כן, כי רב אמר שהולכים בממון אחר הרוב. כן, סבור כרב יחד שהולכים אחר חזקה. La pregunta acá sería entonces, tenemos acá un caso con los camellos que nos dice Rabiaja que eso de que sabemos de que el camello estaba en ese grupo y sabemos de que ese es su comportamiento natural y sabemos de que el camello estaba en esa época donde se quiere reproducir, todo eso junto en hebreo se llama hazaká, en eso se llama, es como si fuera un tipo de causa probable. Hazaká es también un tipo de probabilidad. Hay un tipo de probabilidad que es en términos de números, 85%, 90%, y tenemos otro tipo de probabilidad que tiene más que ver con intenciones. O sea, sí, en intenciones y en habilidad. O sea, que hay una probabilidad que dice sí, la probabilidad numérica nos dice de una forma y la probabilidad de intención, de que fue él que tenía la intención, fue él el que estuvo presente en ese espacio, fue él el que andaba con ese grupo. Tenemos dos tipos de causa probable acá. O sea que esas dos juntas, o no necesariamente juntas, la pregunta sería que si esas dos causas probables son las mismas. Eso es lo que nos está preguntando acá. Nos pregunta la causa numérica y la causa
como la de los camellos, que se llama Hazaká en hebreo, esas dos causas son las mismas. נמצא גם אנחנו בצירו בידוע שזה הוגו sabor de וחזקה כי עד דיינים הוא. Así que la pregunta sería entonces esa misma. La pregunta es, la causa probable numérica, y yo no lo estoy explicando, no lo estoy traduciendo 100%. Lo estoy explicando de la forma mejor que sé en español y yo espero, yo sé más o menos de que el español que hablo no es exactamente 100% español. Espero que se mejore la cosa en los futuros videos. Lo que estoy tratando de decir es al-Hazaká, es la probabilidad eh, sustancial o probabilidad de razón, espacio, persona, animal, lo que sea. La pregunta es que si eso es lo mismo que probabilidad numérica. Leima, Rab de Amo que viaja Ushmoel de Amo que Tanakama. Esa es la pregunta. Y la contestación es así, la contestación es que no necesariamente tenemos siquiera una pregunta, podemos decir de אלא דלא עזרינן כן ושמואל שאמר אין הולכים בממון אחר הרוב סבור כתנא קמא הראשון שהולכים אחר חזקה בממון. אוקיי, podemos decir entonces גמל הולכים בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בצידו וידוע שזה הרגו סברו הדרובה וחזקה כי יד דיינים הוא. Ok, me parece que estoy mezclando un poco las cosas. Vamos a un poco hacia atrás para que vean lo que es una subida un poco más complicada, que aún yo es la tercera o cuarta vez que la estoy aprendiendo acá, ahora con ustedes, parte anterior con un grupo, parte anterior con otro grupo, cada vez como que la entiendo y después se me olvida y la trato de explicar otra vez. Ok, lo que sea, pero es parte de aprender Torah para que vean cuán específica es la Torah. No es solamente la intención, es también la acción. La acción en el judaísmo es todo. No es todo, pero es la mayoría. O a lo mejor no es la mayoría, es como si fuese todo. Ok, lo que sea. Pero vamos a subir un poco acá arriba un poco. Ok, empezar desde arriba. והרוב שאף על פי שזה מנגחו וזה מועד להיגח, זה משך וזה מועד לשוך, אין אומרים בידוע שזה נגחו וזה נשקו. ורבי יחא אומר רמאללה אוכל בין הגמלים, הנמצא גמל הרוג בצידו בידוע שזה הרגו, סברו, בידוע שזה הרגו. אוקיי, סברו הדרובה וחזק כי יד דיינין הוא. אוקיי. סברו חכמים שמידת תוקף הראיה של רובה ורוב וחזק יד דיינין הוא. אוקיי. Acá tenemos vamos a resumir de nuevo los casos. Tenemos tres casos. El caso de la vaca con el baby al lado muerto y el toro que sabemos que la mató. No sabemos cómo fue que pasó. Lo que sea, el dueño paga la mitad por la vaca y un cuarto por el baby. Ok, el otro caso es los dos toros. Uno está muerto en el piso. El otro era un toro que ya le habían advertido al dueño de que era un toro peligroso, que lo debería de mantener amarrado, lo que sea. En ese caso decimos de que no estamos seguros, aún así, no estamos seguros de que fue necesariamente ese toro el regañado que fue que mató al otro. Y tenemos el tercer caso de los camellos, y los camellos decimos, eh, los camellos decimos, eh, los camellos decimos que se belladúa. Usan la palabra belladúa. En los camellos y encontramos uno muerto, y ya más o menos sabemos que había un camello que estaba caliente, que estaba tratando de reproducirse. Allá decimos de belladúa, decimos que tenemos como si fuese una hazaká, una, una, una probabilidad que no solamente es numérica, sino también circunstancial. Y en ese caso, decimos belladúa, ahí sí sabemos de que fue ese camello el que mató, o en ese caso seguro le debe el dinero o lo que le deba, no sé, es como que acá no estamos discutiendo el pago, acá estamos discutiendo si sabemos qué fue lo que pasó o no, si podemos cobrar o no, cómo cobra y cuánto cobra y todo eso, ahí no sé, no discuten exactamente cómo es que funciona con lo del camello, y en clase lo tuve
sí, compañeros que estudiamos esto juntos y me preguntaron, pero ¿y cómo puede ser que el dueño del camello tenga que pagar? Ese es como su naturaleza del camello, ¿por qué tiene que pagar por su naturaleza? Ahí yo no sé, no busqué también la contestación, me parece un poco más como un asunto de otro mesejte, de otra parte del Talmud. En este caso estamos hablando algo mucho, relativamente diferente y muy específico que es, ¿le podemos cobrar al dueño o no? Y en este caso, por ser el camello de tener probabilidad circunstancial y probabilidad numérica, o no están hablando acá de probabilidad numérica, sino tener una probabilidad circunstancial de que estaba ahí presente, de que sí sabemos que ahí cómo se comporta, etcétera, etcétera. Ahí tiene probabilidad circunstancial. En ese caso, ahí sí decimos de que el dueño debe pagar. Ok, eso es algo. ¿Y qué nos dice inmediatamente nuestra Gemara? Sabua de Guba Hazaka, que al Deininhu. Nos dice entonces nuestra Gemara de que nuestros rabinos consideran la probabilidad numérica más o menos lo mismo que la probabilidad circunstancial, o la causa probable circunstancial versus la causa probable numérica. Haddeininhu, o sea que en un caso de corte más o menos tiene el mismo peso legal. Si este es el caso, si decimos entonces eso, Leima Rab de Amal que viaja. Si este es el caso, entonces vamos a decir de que Rav, Rav, el rabino que se refiere a él por el nombre de Rav, que nos dice de que sí, podemos cobrarle al dueño basado en causa probable o causa numérica, tenemos un 95% chance de que fue él, así que le cobramos. La pregunta, aquí quieren decir, podemos decir de que Rav, acá, está diciendo lo mismo que Rabiaja. ¿Qué dice Rabiaja? La probabilidad circunstancial, con solamente probabilidad circunstancial le cobramos al dueño. La pregunta es, ¿ellos nos están diciendo lo mismo? Y, por consecuencia, Shmuel, que nos dice de que no podemos, de que aún tenemos duda, aún si es 95% chance, aún tenemos 5% duda de que a lo mejor no fue él y estamos cobrando erróneo. Podemos decir en esa casa entonces que Shmuel, digamos que Tanakama, nos está diciendo lo mismo que Tanakama. ¿Qué nos dijo Tanakama? Que aunque tengamos un toro muerto al lado del otro que ya estaba regañado, aún así no podemos cobrar. La pregunta entonces tenía, ¿estos dos rabinos están diciendo lo mismo? Esa es la pregunta de nuestra Gemara. ¿Qué nos contestan ahí inmediatamente? Amado leja Gav. Ahí nos contesta Gav que Ana de Ambri afino le está en la cama. Yo que le estoy diciendo a ustedes que sí, la probabilidad numérica, el 95%. El 95%, el 95% le podemos cobrar al dueño, aun si no hay probabilidad circunstancial, aun si el toro no andaba o lo que fuese. Tenemos la probabilidad numérica. Es suficiente para cobrar. Yo puedo decirle que yo le cobro al dueño basado en probabilidad numérica, aún de acuerdo con la opinión de Tanakama, que Tanakama dice que no nos vamos, que no le cobramos basado en probabilidad circunstancial, como le cobramos a los camellos. Ese era el caso de los toros. Tenemos los dos toros, no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Ahí nos dice Tanakama de que no podemos cobrar. Así que nos dice acá Rav, de que Rav es de que Shmuel, de que Shmuel, no Rav, Shmuel, de que Shmuel, acá nos dice entonces Shmuel, que sí, lo estoy confundiendo, pero es que tengo estas tres aquí y no las puedo ver bien. Ok, si alguien sabe acá un programa como para poder abrir estos archivos en hebreo, no sé, no puedo hacer el highlighting aquí. No sale, simplemente no sale y ahí eso confunde mucho. Ok, estamos hablando en otra línea, me confundí. A filo de Tanakama Atkan, Ken, Raf, que nos dice que si nos vamos a partir de la probabilidad numérica, Ana de hambre a filo de Tanakama. Nos vamos a probabilidad numérica aún si no hay Hazaka. Aún en el caso de los dos toros. Eso no es probabilidad numérica. En los dos toros no hay Hazaka. Pero en mis casos acá sí hay probabilidad numérica. Así que le podemos cobrar. Como que no tiene una cosa que ver con la otra. Kat, Kama o Tanakama.
כן, אנא דאמרי אפילו לתנא קמא. עד כאן לא קama תנא קמא tam אלא דלא אזלינן בתר חזקה. ¿Y por qué es que Rab dice eso? Porque hasta acá, afilo שלא hacemos otra- porque hasta acá, exactamente Tanakama, en el caso de los dos toros, no nos dijo por qué es que no le cobran. Lo único que sabemos es que no hay Hazaka, no tienen probabilidad circunstancial. Y por eso, no están como que contradiciendo lo que yo digo. ושמואל דאמר כתנא קמא אמר לך רב אנא דאמר אפילו בתנא קמא יסור ככמות אליהם והטעם אלא דלא אזלין יסור ככמות אליהם בתר חזקה אבל בתערובה אזלינן. O sea que Tanakama, el caso de los dos toros, a lo mejor no le cobran al dueño basado en la Hazaka, basado en la probabilidad de circunstancia, pero yo puedo decir que a lo mejor sí cobran basado en probabilidad numérica. No, una cosa no tiene que ver con la otra necesariamente. De lo así está Hazaka אבל בתערובה אזלינן. Ok, Ushmuel, ya ese es como un lado del caso, en otro lado sería Shmuel, Rav Shmuel, Amor lejana de hambre afilo de Rabbi Achat. Entonces Shmuel, que nos dice de que no cobramos a partir de probabilidad numérica, yo estoy diciendo eso, pero no tiene nada que ver con Rabbi Achat, que cobra a partir de probabilidad circunstancial, el caso de los camellos. Una cosa no tiene que ver con la otra. ושמואל אמר לך הנה דיין ויפילו לך, כן, כאן לא קמה רבי אחתם, אלא דאזלם את החזקה, דהו גופי מוחזק. Y entonces, ¿qué nos dicen acá? Yo, Shmuel, Rabbi Aja, que le cobra al dueño a partir de probabilidad circunstancial, sí le cobra, pero a partir de probabilidad numérica no cobra. Y eso es lo que yo estoy diciendo, que no le cobramos a los dueños basado en probabilidad numérica. Así que estamos diciendo lo mismo, básicamente. O, a mínimo, no nos estamos contradiciendo uno a los otros. De así de lo que ok, y ahí nos explica un poco por qué es que el caso de los camellos es diferente al caso de los toros. Porque en el caso de los camellos tenemos un concepto que se llama Gufei Muhsak. Tenemos un concepto de que la probabilidad es circunstancial, no solamente eso, pero en el caso de la probabilidad circunstancial, que según Shmuel no tiene nada que ver con la probabilidad numérica, y no solamente que no tiene nada que ver, pero que Rabiaja, el que nos dice, nos enseña de la probabilidad circunstancial, según Rabbi Shmuel, Rabiaja coincide o está no, sí, coincide con Rabbi Shmuel de que no cobran a partir de probabilidad numérica. Ok, y la razón es por qué y no cobra a partir de la probabilidad numérica y dónde podemos ver eso dentro de los camellos. Podemos ver dentro de los camellos de que habían otros camellos en esa área. Así que si nos fuésemos a ir según la probabilidad numérica, tenemos mayor probabilidad de que fue otro camello, no el camello que andaba caliente, uno de los otros 10 que andaban en esa área fue el que mató al otro camello. Si nos fuésemos a ir, según la probabilidad numérica, el camello caliente no tiene nada que ver con el asunto. Pero si nos fuésemos a partir de la probabilidad de la probabilidad circunstancial, tenemos el concepto de Hazaka junto con el concepto de Gufei Muhzak, de que el camello es el que está ahí mismo. Y por ese caso, Rav Una le cobra al dueño del camello. Sé que está un poco como complicada la cosa acá. Así es como se ven las sugiot de Baba Batra y les digo que esta es más o menos una subida de las intermedias de Baba Batra, no es de las difíciles. Baba Batra en general, siquiera no son los sugias más difíciles. Hay otros mesachtot como Yevamot, por ejemplo, que son, o Eruvim, que son un poco más complicados. Pero seguimos acá. Hasta ahora más o menos entendimos de que, por qué en el caso de los camellos específicamente le cobran al dueño, porque aún siendo que la probabilidad de que todos los otros camellos fueron los que debieron haber matado al que murió, aún siendo esa la probabilidad,
todos esos camellos no eran los que estaban justo al frente del otro. Lo que estaba el que estaba específicamente en esa situación fue el camello que es Gufey Muxak, el camello que tenemos justo al frente de nosotros. Esa es una de las explicaciones. En realidad es que hay unas cuantas explicaciones. Esta explicación que le acabo de dar más o menos es basada en mi entendimiento de, básicamente, de Steinsaltz, que él, aparte de su entendimiento de Rashbam y seguro de otros comentarios, no, לפני נואם מתחשבים בו, כן, רשב"ם, אל נוטיס הקיקה דרשב"ם, שחזק הזו שבגופות כיפה יותר משיקול אחר, אבל שיקול כללי של רוב שאינו מצוי לפנינו, אין מתחשבים בו. Seguro. O sea, tenemos la probabilidad numérica, que la probabilidad numérica en teoría es mayor, pero el problema con esa probabilidad numérica es de que ese grupo de camellos no estaba justo al frente ahí. El que estaba justo al frente en este caso, al parecer, era el camello ese que andaba caliente. Y por eso es que lo consideran solamente a él. Ok, seguimos. כמה רבי יחתם לדבר עשינה בתא חזק, דהוא גופי מוחזק, אבל בתערובה לא אז לעניין. Ese es hasta ahora sí, el asunto que tenemos ahí. Y entonces continúan, sí, nuestro Tashba, nuestra próxima enseñanza, como tratando de no solamente clarificar. A mí me parece que todavía no han terminado de clarificar. Aquí clarificaron un poco más el asunto de que si no le cobramos basado en la probabilidad numérica, o si no, cómo se relaciona la probabilidad numérica con la probabilidad circunstancial. Aún no veo acá que hayan llegado a una conclusión. No tenemos una conclusión, me parece a mí todavía, y al parecer la Gemara continuará en el futuro. Pero eso es más como ellos abrieron la suya y ahora están pasando un poco hacia adelante. Tashma, המוכר פירות לחברו זרען ולא צמח ואפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותן. Y nos devuelve entonces la Mishnah que aprendimos al principio de este video. Tenemos nuestra enseñanza, nuestra Mishnah, que nos dice el que le vende semillas a su cliente y las siembra, y aún a filo, y aún siendo semillas de lino o de limo, de uva, que esas semillas específicamente, la mayoría de las semillas son para sembrarlas, que ואפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותן. Aún así, el vendedor no le debe nada al cliente. Eso es lo que quiere decir la enseñanza ahí, ¿no? De que ah, en ese caso, aún siendo las semillas del hilo, la mayoría son para sembrarlas, aún así tenemos duda. Y por eso es de ahí que viene toda la conversación que acabamos de hacer. Si podemos definir la situación basado en la probabilidad numérica o si tenemos que tomar otras cosas en consideración. Y más o menos ahí es que nos dice, ahí podemos entender la Mishnah un poco más. Afilus de Pishtan. Porque es que aún siendo de que las semillas, la mayoría las siembran, aún así, por ser de que hay una minoría que son para comer o para hacer aceite, en ese caso no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Y en ese caso tenemos otra ley, otro concepto que se llama Hamotze Motze Mejaveró Alava Reaya. El que le quiere cobrar, el que quiere demandar dinero de alguien, tiene que traer prueba. No puede decir Stam, no puede venir a decirle usted me debe, no. Tiene que venir con recibos, tiene que venir con un video. En nuestra generación, a lo mejor un poco más fácil, ¿no? Tiene que venir con con los documentos y decir aquí está la evidencia. Ok, así que por eso no podemos asumir. Esto es una enseñanza en la vida, me parece a mí. No tratamos lo que yo aprendo de todo esto es en mi vida personal, en qué área, en qué uno o dos momentos o tres momentos durante el día, de día en día, en vez de asumir, que asumir es como que fácil, ¿no? Como que parar un segundo y ver y tratar de absorber un poco más de información antes de reaccionar, antes de dar mi opinión, antes de tomar una decisión, antes de hablar. Para un minuto y a ver qué es lo que quiere, qué me quiere decir. Ok, así que seguimos.
המוכר פירות לחברו זרען ולא צמח, ואפילו זרע פשתן no חייב באחריותן. Eso acabamos de leer. Ok, mai afilo. Así que quieren acá seguir los rabinos preguntando qué quiere decir la palabra inclusive. Como dijimos, todas las semillas, inclusive las semillas de lino. ¿Qué quiere decir la palabra acá inclusive? ¿A qué se refieren? Esa es otra enseñanza acá fácil. A veces pensamos que entendemos, cuando en realidad lo que nos está tratando de decir no tiene nada que ver con lo que estamos entendiendo. Y ahí en los negocios eso puede ser peligroso. Así es como endeudan a uno, así es como uno a lo mejor endeuda a alguien. Tener mucho cuidado con lo que uno dice, con lo que le dicen a uno, con asumir. Aquí están los rabinos diciendo, ¿qué quiere decir inclusivemente? Inclusive. Maya filu, lava filu zera pishtan. La pregunta acá sería, ¿qué es la definición de inclusive? ¿No sería de que inclusive quiere decir inclusive las semillas de limo, de uva, lesria zavne, que la mayoría de ellas las compran y las venden como para sembrar? זה הפשתן ולא חייב באחריותן, מה יפילו, לאו אפילו זה הפשתן, דברו על זה זבני. ואפילו אחי, כן, ואפילו אחי, לא אזלינן בתרובה. Que aún así, aún siendo de que esas semillas las venden la mayoría para sembrarlas, aún así, no le no le cobramos al vendedor de que vendió algo mal, porque la mayoría de la probabilidad numérica es de que el que la compró para sembrarla. No sabemos en realidad, aún siendo que la mayoría de las probabilidades de que la compró para sembrarla, porque la mayoría de las semillas se compran para sembrar. בתערובה, את עוזיה זבנה ואפילו לא אזלינן בתערובה. אוקיי, טניה, טניה היא דתניא, מוכר פירות לחבר וזרעם ולא צמח וזרעון הגינה, שאין נאכלים חייב באחריותן. Eso es todo esto hasta acá. כן, אין אנו הולכים אחר הרוב, משיבים, תנאי מחלוקת תנאים. Nos dicen entonces de que tenemos acá como que aún tenemos un argumento, no están de acuerdo los rabinos, como aprendimos acá de Tania, de Tania, como aprendimos, a mujer como aprendimos en otra enseñanza, el que le vende semillas a su cliente y las siembra y no creció nada. ¿Qué dice allá? Nos dice de que las semillas que son solamente para belleza, para flores, para grama, lo que sea, que no, que no las comemos, el vendedor tiene que darle garantía en las semillas si las siembra y no sale nada. Zera pishtana y no y nos dice entonces que y las semillas de limo, el que vende no tiene que garantizar nada. Rabbi Omer, esa es una opinión. Y la otra opinión sería Rabbi Omer. Nuestros rabinos, Rabbi Omer, נותן לו דמי זרע, כן, נותן לו דמי זרע. Nuestro rabino nos dice acá, las semillas que son para el patio, no solamente que le tiene que dar una garantía, sino que también no tengo meizera. Hasta atrás un poco. Acabamos de aprender acá. Así que nos dicen de que las semillas de limo, el vendedor no tiene que garantizar nada, pero Rabbi Yossi Omer
de que noten los meisera, de que sí, como, sí, le devuelve el dinero. Amrolo. Entonces vinieron otros rabinos y le dijeron, הרבה לוקחים אותו לדברים אחרים. ¿Qué le dice? ¿Usted cómo le va a cobrar por el limo? Hay muchas personas de que compran esas semillas para otras cosas. Tenemos otra mayoría. Me antali le maravilloso ve amrulay. Y acá es como donde vienen todas las enseñanzas de la última página, acá es donde vienen todas juntas. Y acá es lo que diría la nafkamina. Acá sale qué aprendimos de toda esta hora, qué ha aprendido Talmud. הרבה לוקחים אותו לדברים אחרים, מה איתני? Entonces, ¿qué Maim Tane? Hasta este punto tenemos unas cuantas opiniones y queremos decidir, tenemos varias opiniones y al parecer hay una opinión que a lo mejor es similar a la otra. Queremos ver quién está de opinión con quién. De forma opuesta, ¿quién está, quién no está quién no está en opinión con quién? Esa es la pregunta acá. Que es Maentane. ¿Dónde están lo opuesto de la sí, no peleado, porque esto no es una pelea, pero sí, o sea, ¿cuáles versiones, cuáles rabinos están acá? Eh, eh, en inglés, disagreeing, no sé cómo es en español, Halukim en hebreo. Eh, ¿Cuáles rabinos están? ¿Cuáles rabinos tienen diferencia de opinión con cuáles rabinos? Queremos ver cuáles todos tienen sus diferencias de opinión. Mine, esa es lo que quieren decir. Sí, toda esta explicación que les acabo de dar, la que ahora nos decimos con dos palabras. Mine Tane. ¿Qué cosa, no? Que en hebreo el lenguaje es mucho más comprimido. Cuando lo tratamos de explicar en español, nos tarda muchísimo. Eh, Esa es una de las razones por cual el hebreo es el lenguaje de la creación, pero eso es como para otro video. Pero sí, Meantan e Ileima. Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Cuáles son las diferencias de opinión? Ileima, si decimos de que Rabbi Yossi y Amruloi, si decimos de que Rabbi Yossi, ¿cuál es Rabbi Yossi? El de acá, Rabbi Yossi Omer, Notelot Meizero. Rabbi Yossi nos dice de que la mayoría de las semillas las compramos para plantar, para sembrar, ok. Entonces, ¿qué nos quiere decir? La pregunta es que si este Rabbi Yossi está en desacuerdo con Amruloi. Amruloi acá es les dijeron. Lo interesante es que no se refieren, no sabemos quiénes les dijeron, pero al decir les dijeron, estamos asumiendo que hay un grupo de rabinos que les dijeron. Así que quiénes se refieren a ellos por les dijeron. Una forma como un poco interesante de hablar en general. Pero entonces la pregunta es que si Rabbi Yossi está en desacuerdo con les dijeron. Y la Gemara nos dice, no sabemos si están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque Tarvaihu Betaruva Asli. Porque están, los dos están de opinión de que el vendedor le debe dinero al cliente basado en causa probable numérica. Es decir, de que la mayoría de las semillas están vendidas, las vendemos para sembrarlas, por ejemplo, como en el ejemplo de Rabbi Yossi, está utilizando Rav causa probable numérica para decir de que el dueño, el vendedor de la semilla le debe dinero, le debe garantía al cliente. ¿Sí? O sea que ahí dicen que en estos dos casos, en el caso de Rabbi Yossi y el caso de y le dijeron, esos dos, el grupo de rabinos y Rabbi Yossi, los dos están de acuerdo de que sí, les cobramos de que sí, le debe la garantía basado en causa probable numérica, probabilidad
numérica. Ken, betaruba asli, Ken, betaruba asli. Y entonces, ¿qué quieren decir con eso? De los que nos dice ahora la Gemara, este es el Hidush Gadol, Mar Azil betaruba de Ineshei, o Mar Azil betaruba de Isria, el Rav Yossi le está cobrando la garantía al vendedor basado en la mayoría de las semillas. Y, Amruloy, y le dijeron, o sea, el grupo de rabinos que se refieren a ellos como, y le dijeron, ellos ¿cómo es? Le cobran la garantía al vendedor basado en la mayoría de las personas. O que ambos rabinos usan la mayoría de forma diferente. Uno ve la mayoría como la mayoría de las semillas físicas, que la mayoría de las semillas físicas sí son para sembrar, pero la mayoría de la gente que compran semillas, ¿ok? Es también una mayoría. Y eso es lo que ambos hoy se fijan y Rabbi Yossi se fija simplemente en la mayoría de las semillas. כן, בתערובת היה לשם מרזה בתערובת דסיה, אלא אי תנא קמא רבי יוסי, אי תנא קמא ואמרו לו, y, o sea, que si podemos decir entonces de que estos dos rabinos, Ángulo y Rabbi Yossi, están de la misma opinión, entonces, ¿cuál es la duda acá? Entonces sería, o podemos decir que sería Rabbi Yossi o Ángulo, y no importa, los dos están en el mismo grupo, y entonces sería o Rav, que Rav en la página anterior nos dice de que no, no nos vamos a, no, y Tanakama, mejor lo leo de acá, y Tanakama, ¿quién? Y Tanakama, acá entonces el mahloket, la diferencia de opinión grande de las últimas dos páginas sería Tanakama. Tanakama nos dice de que aún si tenemos la vaca y tenemos a la baby de la vaca muerta al lado, ¿ok? Y tenemos al toro de que la mató y no sabemos qué fue lo que pasó exactamente. Allá tenemos, ese está en la cama. Tanakama nos dice que no podemos asumir basado en la probabilidad numérica de qué fue lo que pasó. No sabemos en realidad. O sea que podemos decir de que en realidad la diferencia de opinión es esa opinión de Tanakama contra Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi acá es el que dice nos vamos a partir de todas las semillas, o Tanakama, preámbulo, o entonces el mahloket, la diferencia de opinión sería entonces Tanakama, el toro con la vaca y la baby, versus Ambuloy. Y Ambuloy nos dice que nos vamos sí, usamos sí la mayoría de las personas. Ok, ahí vamos a terminar nuestro video más o menos. La realidad es que es una subida relativamente compleja, como podemos ver. Y como para resumir todo, la realidad es de que acabamos de ver una página completa, página más o menos, página y 3 líneas, que la realidad es de que nos habló de muchas cosas, pero en realidad de lo que nos está hablando es como el envase que utiliza para hablar del asunto que era más grande. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de un toro, de una vaca, de un camello, de semillas, lo que sea, pero en realidad toda la discusión al final del día es la probabilidad numérica tiene peso legal o no. Básicamente ese es el video. Espero que sigan bien. Esperamos que podamos hacer muchos más videos de Torah, Besat Hashem, que podamos acercarnos más a quienes somos como personas, el pueblo de Israel, la tierra de Israel, la Torah, Hashem. Eh, Déjenme saber cómo viene el video acá. ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Qué les pasó bien? ¿Qué les pasó mal? Preguntas, sugerencias, estamos acá.